Muy buenos días tengan todos mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a esta mañana, a este tiempo de devocional, a este tiempo de compartir de la palabra, de meditar en lo que las Escrituras dicen, en lo que el Señor nos enseña. Y quiero invitarte en la mañana de hoy a que pensemos en algo. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de clamar, de orar y de interceder? Interceder no solo por sí mismos, sino incluso por aquellos que no pueden clamar, que no pueden orar. Y yo quiero que en esta mañana nosotros vayamos a la palabra de Dios y entendamos la responsabilidad que tiene el creyente y la iglesia en referente a la oración. Yo sé que muchas veces estamos acostumbrados a orar por nosotros mismos, a pedir por nosotros, a rogar por nuestra familia, y nos concentramos única y exclusivamente en nosotros, ignorando y olvidando la responsabilidad que tenemos de interceder por nuestra comunidad, por nuestros compañeros, por nuestros amigos y por el mundo, por los hombres en general. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. De manera que tenemos en esta exhortación de Pablo a Timoteo un consejo directo de parte del apóstol Pablo, un mandamiento, un ruego, una exhortación a que seamos intercesores, a que seamos personas que oran, a que seamos personas que claman. Y es interesante porque dice la palabra del Señor que el creyente debe orar. Y como iglesia se le exhorta a Timoteo, que era el líder de la iglesia en Éfeso, a que involucrara a los creyentes, que les hicieran entender que ellos tenían una necesidad de oración. Y yo sé que todos oramos, pero creo que a veces nuestras oraciones están involucradas solamente en lo personal, en lo íntimo, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos. Pero la oración abarca mucho más. Entonces, la oración, mis amados hermanos, involucra mucho más. Y eso tiene que ver con la oración. Y ese ministerio de la oración no puede o no debe o no debería ser relegado para darle paso a otras cosas. La palabra y la oración deben tener la prioridad y la preeminencia en todas las cosas, tanto en la vida personal como en la vida de la iglesia. Lamentablemente a veces estamos tan ocupados, tan llenos de cosas, tan llenos de programas, tan llenos de actividades, que se nos olvida, mis amados hermanos. Dejamos de hacer lo más importante, que es orar. Si tuviéramos la noción y la claridad y la idea de lo que involucra la oración, del poder de la oración, por supuesto que todo está condicionado a la voluntad de Dios, pero es Dios quien nos invita a orar y cómo Dios obra por medio de la oración. Y necesitamos recuperar y entender el propósito de la oración. Nada debe ocupar, ni en su vida ni en la mía, el lugar de la oración. Ni siquiera aquellas cosas que hacemos que tal vez parecieran nobles o parecen nobles. Todo creyente, mis amados hermanos, debe priorizar. Cada cristiano debe priorizar y establecer la palabra y la oración como el número uno en el orden de prioridades de su vida. Ya sea que esté en el ministerio o no en el ministerio, todos tenemos la responsabilidad de interceder y de clamar. La iglesia, mis amados hermanos, camina o se mueve en base a la oración. Se sustenta de la comunión con Dios y mediante la oración. Ahora, el estudio de la palabra debe llevarnos a entender que la oración mueve o es la forma en que Dios obra. ¿Cómo conseguimos los creyentes las cosas? A través del Señor. Dependemos del Señor y Él nos invita a clamar. El Padre Nuestro es un ejemplo, ¿no? No es estrictamente que tiene que decir todos los días el Padre Nuestro como un rezo, no. Pero es una manera que nos demuestra nuestra dependencia de Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, y pare usted de contar. Entonces es un ejemplo de que el creyente debe vivir en humildad y en una constante dependencia de Dios. Mediante la oración, mis amados hermanos, recibimos fortaleza y el poder para actuar en su nombre y somos guardados y preservados del engaño y el error. Al mantenernos ejercitados en la oración, que es el arma espiritual del cristiano, que afina nuestro discernimiento y nos ayuda a movernos en el poder del Espíritu. En realidad una iglesia puede hacer muchas cosas, o un cristiano puede hacer muchas cosas, pero sin oración, nada de lo que hace prevalece. Por eso los apóstoles, mis amados hermanos, se dedicaron a la oración y a la palabra, porque entendieron y se dieron cuenta de que su ministerio principal, oficial, era la predicación de la palabra y la oración. Al verse tan ocupados, los apóstoles, ¿verdad?, resolviendo las cosas efímeras del día a día, dijeron, no está bien. No porque sea malo lo que estamos haciendo, pero estamos dejando de hacer lo más importante. En Hechos 6, versículo del 1 al 7, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, no está bien, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. O sea, ellos estaban conscientes. Nosotros podemos ayudar, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, pero no podemos dejar de hacer lo más importante. Porque a cualquiera le podemos dar alimento, ¿verdad? Podemos dar comida, pero vuelve a tener hambre. Lo único que sacia es el Señor. Entonces podemos darle comida, pero también tenemos que darle lo alimento espiritual. Jesús dijo, trabajad por la comida que no perece, sino que a vida eterna permanece. Y nosotros tenemos una responsabilidad, dijeron los apóstoles, orar y ministrar la palabra. Y dice que agradó la propuesta de toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Evidentemente, mis amados hermanos, la oración y la palabra no eran vistos como cualquier cosa. Era algo a lo que los hombres de Dios debían dedicarse, orar y aclamar, a interceder y también a estudiar y a predicar la palabra. Esa es la prioridad de su ministerio. Y ellos lo tenían claro, mis amados hermanos. Lo más importante es predicar y orar. Ahora, digo esto para que veamos el valor que tiene la oración y la forma en que la iglesia caminó a través de los años y a través de los siglos, mediante el poder de la oración, en una dependencia únicamente y exclusivamente del Señor. Y Dios se glorificaba, Dios hacía grandes cosas, Dios guiaba, Dios dirigía. Nosotros necesitamos entender que la oración no es algo que hacemos rutinariamente. La oración no es algo que hacemos por capricho. La oración no es solamente darnos golpe de pecho. La oración tampoco es simplemente aparentar. La oración tiene que ser algo real y vital en la vida cristiana. Es una cosa fundamental. Es el motor de la vida cristiana. Es el motor de la iglesia. Recientemente le decía a los hermanos, una iglesia puede tener de todo. Dinero, equipos, comodidades, lujos, y pare usted de contar, lo cual no quiero decir que sea malo. Puede tener todo esto, pero si no tiene una vida de oración, de intimidad con el Señor, no tiene nada. No va a avanzar, porque lo que hace que la iglesia se mueva y avance es el poder de la oración. Cuando usted analiza qué hizo la iglesia en el primer siglo, no tenían lo que teníamos nosotros, no tenían cornetas, ni transmisiones, ni internet, ni WhatsApp, ni Facebook, no tenían quizás todo lo que nosotros como iglesia en el día de hoy pudiéramos tener
Y con todo y eso, el evangelio avanzó, el evangelio se extendió, el evangelio se desarrolló, el evangelio llegó a muchísimos lugares y hubo una, por así decirlo, una transformación, unos cambios extraordinarios. Y los hombres que estaban allí no eran tampoco eruditos, no eran los más sobresalientes, pero eran hombres que estaban llenos de la palabra y del Espíritu Santo y de oración. La oración transformó la realidad de ellos y la realidad en su entorno. Era Dios obrando por medio de la iglesia. Y Dios desea que como creyentes, que como cristianos, nosotros entendamos que debemos volvernos como iglesia a la oración. No a la oración como ritual, no a la oración como parte del protocolo, porque entiendo que muchas veces tenemos la oración como parte protocolar del servicio. O incluso de nuestra propia vida. Religiosamente sentimos que voy a orar rapidito porque me voy a trabajar para que no me pase esto, no me pase aquello, y viceversa en la noche. Pero la oración es más profunda. La oración es entablar una relación con un Dios vivo, al cual tenemos que dirigirnos, con el cual podemos tener comunión. Entonces no podamos dejar de hacer de nuestra vida cristiana, de nuestra comunión con Dios, no podemos apartarnos de la oración, de la intimidad con el Señor. La iglesia, dice el apóstol Pablo, tiene el deber de orar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces, como iglesia tenemos la responsabilidad y el deber de orar. No es opcional, no es si queremos, tenemos el deber de orar. Nosotros somos la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Tenemos la palabra, conocemos parte del futuro de lo que viene sobre esta tierra, por medio de lo que dice la Biblia. Sabemos la condición en la que el mundo se encuentra y nuestra tarea debe ser la de ser intercesores. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser intercesores de la humanidad. Y entre esa humanidad hablo de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, hablo de su familia, hablo de sus vecinos, hablo de su comunidad, hablo de su iglesia, hablo de sus líderes. Tenemos una responsabilidad. Necesitamos ser intercesores de la humanidad. Pablo dice o inicia exhortándonos a que cumplamos nuestra responsabilidad de orar e interceder a favor de los hombres. Exhorto ante todo a la oración, antes de cualquier cosa que puedan hacer, los invito a que puedan orar. Los animo, los exhorto a que hagan oraciones que incluyan rogativas, peticiones y acciones de gracia. Las rogativas y las peticiones y las acciones de gracia entran en la oración. Están directamente relacionadas. Pero dentro de la oración debemos tomarnos el tiempo para rogar al Señor. Es simplemente pedir por algo, rogar al Señor. Las oraciones nunca deben ser solo pedir, pero se debe pedir con una fuerte confianza en la palabra de Dios. Mire, si esto no fuera real, yo no estuviera aquí en esta mañana, ni estuviera haciendo lo que hago. Pero porque es real, porque es verdadero, porque se puede palpar, porque se pueden ver con nuestros propios ojos los resultados de la oración, entonces clamamos y entonces oramos. Las peticiones, dice Pablo, debemos hacer peticiones. Se refiere a pedir, peticiones que hacemos por otros. Al orar debe haber un tiempo donde las necesidades de otros se encuentren un lugar en nuestras oraciones ante el trono de Dios. Señor, aquí estoy. En esta mañana, en esta noche, en esta tarde, vengo delante de ti a clamar, a interceder, a pedir por estas circunstancias, por esta situación, por este hermano, por este amigo, por este conocido. Señor, mira su realidad, mira su condición. Cuando vamos al trono de la gracia, debemos presentar delante del Señor no solamente nuestras peticiones, sino las peticiones de otros que no tienen acceso al trono. ¿Sabía usted eso? La única oración que Dios escucha del pecador es la de arrepentimiento, la confesión de su pecado y su deseo humilde y sincero de reconocerle como su único y suficiente Salvador. Pero usted puede ir delante del Señor a interceder por otro, como fue Abraham delante del Señor por su sobrino Lot, por su familia allá en Sodoma, en Gomorra. Ahora, la oración no es solo pedirle cosas a Dios, también quiere decir darle gracias por las cosas que tenemos. Tenemos derecho a presentarle nuestras necesidades a Dios, pero tenemos también el deber de presentarle nuestras acciones de gracia. Claro, debemos ser agradecidos. Y así como tenemos el derecho de pedirle a Dios, también tenemos el deber de agradecerle a Dios.
Y Pablo quiere que la iglesia se ocupe en la oración. Acuérdense que la iglesia somos todos nosotros, todos los que le hemos conocido. Pero no en la oración egoísta, mis amados hermanos, que se centra en sí mismo, sino en la oración que se extiende hacia otros. Por eso dice, por todos los hombres. Cuando la Biblia dice, exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracia por todos los hombres, incluye a todas las personas. A todas las personas. Ningún deber, dijo alguien, del creyente hacia sus prójimos se compara con la importancia, con la responsabilidad de orar por ellos. El mejor bien que podemos hacer por un amigo, por un conocido, por un familiar, es orar por él. Es orar por ellos, mis amados hermanos. Debemos orar. Debemos pedir al Señor por sus vidas. Dice la Biblia, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay gobiernos malos, mis amados hermanos. Hay gobiernos con los que estamos en desacuerdo en muchas áreas, con malas políticas, que están llevando al país quizás a un despeñadero, a un desfiladero, pero es nuestro deber orar por ellos. No porque compartamos, no porque estemos de acuerdo, no porque nos guste lo que hacen, sino es nuestro deber orar por ellos, por los reyes, por los que están en eminencia, en autoridad. Debemos orar para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y usted podrá decir, pero ¿cómo podemos orar por individuos y por personas que no están haciendo lo correcto? Que lo que han hecho es sumir a la nación, al país, al Estado en una condición deplorable de inseguridad, de necesidad, de disturbio, de tantas cosas, de tantos problemas, de corrupción. Bueno, aquí nos dice, ora por los que están en eminencia si ellos están actuando correctamente. Se supone que muchos de los líderes, tanto del pasado como del presente, no eran creyentes. Por ejemplo, los emperadores romanos no eran creyentes. Y Pablo ministró y predicó el evangelio en un tiempo donde los que gobernaban eran los romanos. Dicho sea de paso, Nerón fue un gran perseguidor de la iglesia. Un hombre atroz, un hombre que hacía cosas terribles. Y entre una de sus muchas cosas fue culpar a los cristianos del gran incendio de Roma. Y durante ese incendio de Roma capturaban a los cristianos y los ponían como antorcha que alumbraban el camino hacia el palacio. O sea, no era un buen rey. No era un rey generoso, amoroso, misericordioso. Pero Pablo, en vez de llenar su corazón de odio y de ira y de resentimiento, dice, oren por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y pudiera alguien decir, ¿entonces Pablo era masoquista o qué? ¿Le gustaba el maltrato o qué? No, es que esa es la voluntad del Señor. Ese es el propósito del creyente, de la vida cristiana. Amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Oíste que fue dicho por los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero ya no va a ser así. La ley del Señor va por encima, mis amados hermanos. La oración no excluye a nadie. No tiene que ver con posición social, ni con nivel de autoridad ni de mando. Es orar por todos los hombres, incluyendo los gobernantes, sin importar su partido político, incluso aún cuando estemos en desacuerdo con ellos. Yo tengo una larga lista de muchas cosas que contar y de cosas que he visto, de las cuales sé y comparto, por ejemplo, por gobernantes. Tenemos un historial tremendo. Pero no puedo hacer otra cosa que lo que la palabra de Dios me manda. No puedo tampoco llenar mi corazón de odio, de resentimiento. Ni puedo tampoco desear la muerte de otro. Ni siquiera de nuestro peor enemigo. Entonces, el mandato es orar por todos los hombres. Incluso aun cuando estemos en desacuerdo con ellos. La iglesia siempre, a lo largo de la historia, consideró un deber inexcusable el orar por aquellos que ocupan puestos de autoridad en los reinos de la tierra. Y traían incluso a sus perseguidores ante el trono de la gracia, como Jesucristo nos los ha mandado. La Biblia dice en Mateo 5:44, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a orar por los que os ultrajan y nos persiguen? ¿Qué vamos a orar? ¿Para que tengan más fuerza? ¿Para que les vaya mejor? No. Tal vez uno se niega a esa realidad. Yo no puedo orar por mis enemigos. Pero la Biblia dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. No es fácil orar por nuestros verdugos. Ni por nadie que nos esté haciendo daño.
Pero hay sabiduría del Señor en todo esto. Cuando Pablo escribió esto, ya había sido perseguido y sufrido las consecuencias de ser fiel a Dios. Nerón fue un gran perseguidor. Mis amados hermanos, la oración y la razón por la cual Dios dice, orad por vuestros enemigos, es para guardar nuestras propias almas. La oración nos preserva de guardar rencor y odio y resentimiento. Al mantener una actitud de oración y comunión con Dios, especialmente en oración por nuestros enemigos y perseguidores, guarda nuestra alma del odio y nos ayuda a pensar de manera espiritual y saber de que nuestros enemigos no son nuestros semejantes. Hay gente que es usada por el enemigo. Y nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El propósito de la oración es también para que vivamos quieta y reposadamente. A veces nos quejamos de lo que vemos, de lo que sucede, pero no estamos orando. No estamos predicando. No estamos enseñando las Escrituras. Bueno, la Biblia dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y hay un fin detrás de la invitación de la oración. Hay un propósito, por el cual, por supuesto, depende de la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que oren porque si ustedes oran van a hacer las cosas como ustedes dicen. No. Es un mandato de parte del Señor que debemos hacer. Pero todo depende del propósito y el plan de Dios. Pero así como depende de la voluntad de Dios, también es cierto que Dios está dispuesto a responder muchas oraciones. Pero necesitamos comenzar a hacerlas. Hay un propósito, el cual por supuesto depende de la voluntad del Señor. Pero la oración genera efecto por quienes oramos y por quienes pedimos. ¿Ustedes creen que Dios nos invitaría a orar si la oración no tuviera efecto? Mire, el ejemplo de la viuda y el juez injusto es la evidencia de que la oración surte un efecto en la vida de aquellos por quienes oramos. Esta viuda insistente, constante, que es un ejemplo que Jesús usa para decirnos, mira, vale la pena invertir tiempo en la oración el tiempo que sea, porque puede llegar un momento en que tu petición sea respondida. El hombre era malo, el hombre era perverso, pero la oración, o lo que Dios trata de decirnos es que el juez injusto le hizo justicia aún siendo injusto. Aún siendo malo un hombre puede ser usado para bendecir nuestra vida. Aún cuando un hombre sea perverso, Dios puede permitir y usarlo para bendecir al pueblo de Dios. Entonces nuestra tarea es orar. ¿Por qué? Porque cuando oramos, la oración surge efecto en aquellos por los cuales pedimos. Cambia las circunstancias. ¿Cuántos saben que la oración cambia las circunstancias? Transforma las realidades externas e internas. Alguien comentó lo siguiente respecto a la oración. Dijo, sería en realidad muy difícil exagerar el poder de la oración de una iglesia unida. Ningún creyente versado en la Biblia puede cuestionar la eficacia de la oración de fe en relación con los eventos de la vida pública y sus supervisores. A través de ella ocurren más cambios de los que el mundo pueda soñar. La súplica de fieles e intercesores por el bienestar común impone restricciones invisibles sobre los poderes de la tiniebla y sus herramientas, y a la vez les da fortaleza a los gobernantes honestos de parte del regidor de las naciones. En pocas palabras, vale la pena orar, mis amados hermanos. Dios obra por medio de la oración de su pueblo. Ahora, nosotros debemos orar no solamente porque queremos ver resultados. Supongamos, lo cual no es cierto, pero imaginémonos en el peor de los casos, que la oración no tiene sentido. Supongamos. Bueno, el verso 3 debe motivarnos a orar. O debe ser de suficiente motivación. Porque dice la razón por la cual debemos orar. Porque esto es bueno, o sea, la oración, y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo oro, mis amados hermanos, porque es voluntad de Dios. Oro porque a Dios le agrada la oración. Oro porque si esto agrada a Dios, entonces es su voluntad. Y si es su voluntad, me beneficia a mí. Entonces debemos orar porque esto es bueno y agradable delante del Señor. Ahora, yo estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero la oración sí tiene respuesta, mis amados hermanos. Y sí tiene fruto y sí trae beneficio. Entonces, si en un caso específico para darnos a entender, el simple hecho de que mi oración complazca a Dios, porque esa es parte de su voluntad para mi vida, entonces yo quiero agradarle. Yo quiero hacer lo que Él quiere. Yo quiero hacer lo que Él espera. Y por lo tanto, debo orar, debo clamar. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable
delante de Dios. La pregunta de la mañana sería, ¿estamos orando? ¿Está orando? ¿Por quiénes está orando? ¿Quiénes están en su lista de oración? Hay un pecado que comete muchos creyentes, o que cometemos, y es el de decir, sí, yo voy a orar. Ah, sí, estamos orando. O alguien te dice, ore por esta petición, y no estamos orando por esa petición. A veces nos dice, ore por mi mamá, ore por mi papá, ore por este familiar, ore por esta dificultad. Sí, estamos orando, pero ni nos acordamos en oración de eso. Eso dice dos cosas. Uno, nuestro egoísmo desinteresado en el bien del prójimo. Dos, nosotros no tenemos realmente una vida de oración. Conozco de hermanos y de hermanas que tienen una libretica donde apuntan todo. Y en esa libretica apuntan cada una de las peticiones. Y no solamente oran por ellos, no solamente claman por ellos, sino que le llaman y le preguntan cómo van las cosas. Ahora, algunos dicen, no, pero ese ministerio no lo tengo yo, el ministerio mío no es ese. Hermano, el ministerio inseparable de cada cristiano es el ministerio de la oración. Mucha gente no entiende lo que Dios hace por medio de la intercesión y la oración de otros. De cuántas cosas no nos libra el Señor por el clamor de otros. De cuántas cosas no somos guardados mediante la oración de otros. Hermanos, hay gente que ora por usted aunque usted no lo sabe. Hay personas que claman por usted aunque usted no lo sabe. Hay gente, mis amados hermanos, que siempre está presentando delante de Dios a los obreros cristianos. Hay gente que siempre está presentando delante de Dios a los misioneros. Hay gente que siempre está presentando delante de Dios la familia. Y hay creyentes que están orando por familias inconversas, por vecinos, por amigos, por conocidos, por matrimonios que se están desbaratando, se están desgarrando. El problema con mucha gente es que cree que la vida es simplemente como la ve. O algunos dicen, lo que va a pasar y ya. Hermanos, hay poder en la oración. Mire, la Biblia dice que Cornelio, aunque no era un creyente, era un hombre temeroso de Dios y hacía oración. Escuche esto, hacía oración y su oración subió delante de Dios. Y cuando subió su oración delante de Dios, porque era un hombre que oraba constantemente y no solamente oraba, daba limosna, ayudaba a los pobres, a los necesitados. Y su oración subió delante de Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Dijo, este hombre me agrada. Este es un hombre noble. Yo necesito que este hombre me conozca. ¿Y sabe qué hizo? Llevó a Pedro. Pero Pedro no hablaba con gentiles ni se reunía con nadie. Pero la oración de Cornelio más la mano de Dios obrando hizo que Pedro viera un lienzo con animales allí, que subía y que bajaba y le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro decía, no, Señor, en la visión, yo no como esas cosas inmundas. Y el Señor le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Hermanos, Dios obra mediante la oración. Y aunque cualquiera diría, no, ese caso es un caso aislado. No, eso es un caso real. Es un caso bíblico, está en hecho. Y muchas veces nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios quiere hacer. Pero lo cierto es que Pedro fue a la casa de Cornelio. Pedro predicó el evangelio. Cornelio conoció a Cristo. No solamente conoció a Cristo, gente de la que estaba allí conoció a Cristo. Y no solamente eso, el Espíritu Santo fue derramado entre ellos. Entonces la oración sí tiene poder. Tal vez usted vea a alguien que no es creyente, o tal vez es un religioso, o tal vez está involucrado en la idolatría, o en la hechicería, o en el ocultismo. Pero nosotros podemos orar para que su venda y su ceguera y sus escamas caigan de sus ojos, para que el Dios vivo se le revele, para que Dios se glorifique en él, para que Dios pueda libertarlo, romper esas cadenas. Hay gente que está sinceramente involucrada en cosas genuinamente equivocadas, pero están allí. Pero Dios tiene misericordia. Dios vino a traer luz, a libertar a los cautivos. Parte de su voluntad, mis amados hermanos, es que la gente sea trasladada de un reino de tinieblas a su luz admirable. Entonces la oración tiene poder. Si no hubiese propósito en la oración, Dios no nos invitara a orar. Entonces, anote en un cuaderno sus peticiones. Pero no se centre en usted mismo. A veces orando por otros, Dios responde las nuestras, porque Dios ve el corazón, la actitud. Entonces presentemos delante de Dios oraciones. Acostumbrémonos a tener un tiempo
para pedir por otros, para ir al trono de la gracia y decir, Señor, en esta mañana me presento delante de ti, en esta tarde o noche o madrugada, me presento delante de ti. No vengo a pedir para mí, Señor. Tengo muchas cosas por las cuales pedirte. Pero quiero en este momento dedicar este tiempo para orar por mis amigos, por mis hermanos, especialmente por fulano, por fulana. Señor, quiero pedirte esto por ellos. Obra en sus vidas. Lo mejor que podemos pedir para nuestro prójimo es que el evangelio le sea claro como el mediodía y que pueda nacer de nuevo, que pueda ser salvo, que pueda conocerte. Y por supuesto, Señor, ayúdale en esto y en aquello. Y yo estoy convencido, mi hermano, que nosotros vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a presentar delante de Dios no nuestras peticiones. Vamos a desprendernos hoy de nuestra petición y vamos a poner delante de Dios la petición de alguien que amamos, de alguien que conocemos, de alguien que queremos, de algún amigo, de algún compañero que Dios traiga a nuestra mente en este día. Que tal vez está en problema, que tal vez está en dificultad, que tal vez está perdido, viviendo en vicio, borrachera, quizás droga, o tal vez es alguien que está involucrado en el mundo de las tinieblas y la única forma de que salga de allí es que Dios lo pueda salvar. O tal vez pongamos allí, ¿verdad?, a alguien que nos ha revelado algo por lo que está atravesando y que quiere solución. Bueno, pongámoslo delante de Dios. Señor, te damos gracias una vez más en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y agradable delante de ti, Señor. Y nos gozamos, Señor, en ti, en tu palabra, en tu verdad, en el poder de tu Espíritu, Señor. Queremos suplicarte en esta hora, Señor, que tú recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y toda la gratitud. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Señor, porque tú no estás limitado por tiempo, por espacio. No hay nada difícil para ti, dice las Escrituras, Señor. Tú eres el Dios de toda carne, Señor. Tú solamente, Señor amado, haces lo que tú quieres, Señor. No hay nadie que no pueda, Señor, Padre amado, ser transformado por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu, Señor. En este momento queremos orar, queremos rogar, no por nosotros, Señor, sino los que están alrededor de nosotros, Señor. Señor, delante de ti están nuestros amigos, Señor, nuestros vecinos, Señor, nuestros conocidos, Señor. Cada uno con realidades diferentes, Señor, pero con una misma necesidad, la necesidad de un Salvador, Señor. Queremos suplicarte en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tú puedas ministrar sus vidas, sus corazones. Señor, hay una influencia, Señor, que se genera de manera positiva, Señor, en la vida de aquellos que oramos, Señor. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú traigas libertad espiritual, Señor, que tú puedas sanar la ceguera espiritual, Señor, en la cual muchos de nuestros conocidos están, Señor. Con humildad pedimos, Señor, que te reveles a su vida, Señor, que puedas usar la misma palabra que les ha sido proclamada, predicada, que tú puedas en el nombre de Jesús clarificarla, Señor, hacerles ver y sentir la necesidad, Señor, de su perdón, Señor, de confesar su pecado, de apartarse, Señor, Padre amado, de su pecado y volverse a ti de todo corazón. Señor, si el Hijo del Hombre, dice tu palabra, os libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Tú eres la libertad, Señor. La verdad lo hace libre, Señor. Tu palabra dice que tú eres la verdad y tu palabra es verdad, Señor. Oramos para que el evangelio predicado, proclamado, anunciado, Señor, pueda hacer fruto, mella, que la palabra sembrada, Señor, en los corazones, porque tu palabra dice, he aquí, Señor amado, que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá la obra para la cual ha sido enviada, Señor. A veces nos desesperanzamos, Señor, al ver las acciones y las actitudes de muchas personas, ignorando, Señor, que no todos los árboles nacen al mismo tiempo. Hay semillas que tardan, Señor, en generar fruto, semillas que tardan en salir a flote a la tierra. Señor, pero algo sí es seguro, Padre amado. Tú dices que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple la obra para la cual ha sido enviada. Señor, nosotros rogamos en esta hora por esos corazones, Señor, por esa tierra donde hemos ido sembrando la semilla, la palabra, que haya fruto, Señor. Que haya convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que tú pongas, Señor, el sentir como el querer, la necesidad, Señor. Que tú transforme, Señor, esa tierra árida, esa tierra infértil, esa tierra dura, Señor. Que pueda generar frutos provechosos, Señor. Oh Padre amado, oramos por aquellos que están en peligro de muerte, en peligro, Señor, de enfermedad, en peligro, Señor amado, de destrucción de hogar, de familia. Intercedemos por ellos, Señor. Ten misericordia, Señor. Salva sus casas, salva sus hogares, Señor. Padre, en medio de la desesperanza en la cual se encuentran muchos, Señor, cansados, abatidos, Señor, depresivos, Señor, en cuestiones, Señor amado, en los cuales no quieren seguir adelante, no quieren seguir viviendo, Señor.
Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que desde tu gracia, Señor, que te manifiestes a ellos, Señor, y que tú les devuelvas, Señor, la esperanza y el deseo de vivir, ya no para lo mismo, Señor, sino para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Meditemos en el Señor, en lo que hemos hablado. Y pues, acomode su lista, amén. Y aparte tiempo para orar. A veces tenemos muchas excusas, entre esas el tiempo, pero todos tenemos trabajos. En algún momento que nosotros vayamos a tomar un break, una pausa, ahí en nuestra mente pudiéramos orar por aquel conocido o por aquella necesidad, por aquella petición. El Señor escucha el clamor. Pablo dice, orando en todo tiempo y en todo lugar. Por supuesto, hay momentos en que la oración va a ser con los ojos abiertos, porque estamos caminando, porque estamos trabajando. Pero es traer a memoria delante del Señor a las personas y orar e interceder. Acuérdense que Dios es el autor del lenguaje. Él puede entender, mis amados hermanos, hasta el lenguaje interno de nuestro espíritu. La Biblia dice que a veces no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también intercede y nosotros podemos interceder por otros, amén, desde el lugar donde Dios nos ha puesto. Bueno, que tengan un feliz día y que el Señor me los bendiga.